del mismo modo va a estar disponible en YouTube en el transcurso de esta noche, luego de que termine la conferencia. No siendo más, los dejo con el ingeniero Alejandro para darle inicio a este espacio. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien, que lo estén pasando aceptable en la cuarentena. Y bueno, hoy les vengo a hablar un poquito sobre lo que yo me dedico, que es una rama full especializada de la ingeniería civil, que es la salud y monitoreo estructural. Y pues voy a tratar de que esta charla sea lo más amena posible y explicar estos conceptos que usualmente suelen ser bastante medio enredados y fuera de lo común, dado que no es algo que se ve muy común pues durante la carrera e incluso en algunas partes, ni siquiera en la parte de maestría se analizan con detalle estas cosas. Te voy a hacerlo lo más detallado, pero a la misma vez bastante dinámico y didáctico. Y la verdad es que estoy full contento de estar acá. Yo de hecho tenía el mismo cargo de Wilmer, que fue el que me invitó a hacer la charla. Yo estaba creo que era la ASC, y pues también me tocaba como que ir a conseguir las charlas y organizar este tipo de eventos. Entonces después de 2 años, pues la verdad es que me siento bastante orgulloso de poder estar aquí presentándoles esta mini conferencia. Pero bueno, entonces comencemos. Primero les voy a hablar un poquito de mí. Yo soy egresado de Uninorte, me gradué el año pasado, pero sin embargo he tenido contacto con esta rama de la ingeniería desde prácticamente el 2017. Yo era monitor de soluciones computacionales, por allá tipo 2016, y un profesor de la época llamado Albert Ortiz, que creo que ya no se encuentra pues ahora mismo en la universidad, él me dijo que si quería resolver unas ecuaciones diferenciales con métodos numéricos, yo le dije que sí, y bueno, eso fue como que el momento donde inició todo prácticamente. Y me empecé a involucrar en temas de investigación de esta línea, comenzando con metodologías bayesianas y unas cosas bastante fuera de lo que uno está acostumbrado a dar en la carrera. Y pues bueno, yo fui recorriendo ese camino durante varios años hasta este momento. Pero bueno, yo creo que puedo dividir mi trayectoria en 3 partes. La parte de la industria, donde me he dedicado, por ejemplo, en el 2019, apenas me gradué, salí enseguida a trabajar en una empresa de diseño de subestaciones. Allá duré más o menos un año y unos meses. Y es un ambiente súper distinto en el cual uno aprende bastante. Y esa empresa donde trabajé, que se llama Soluciones Especializadas, Ingeniería y Soluciones Especializadas, ICES S.A., tiene muchos aspectos negativos y muchos aspectos positivos, pero lo cual en este momento yo estoy hasta cierto punto agradecido porque la verdad es que me exigieron mucho desde el punto de vista laboral. Hoy en día son semanas que me tocaba trasnochar y trabajar más de 48 horas semanales, incluso 70, 80, una cosa bastante absurda, incluso hasta ilegal. Pero el punto es que yo siempre había tenido mucha experiencia en la parte de programación, en la parte de señales, en la parte de controladores, de todo ese tipo de cosas, pero nunca había tenido esa interacción con la parte del diseño. Entonces para mí fue una experiencia súper enriquecedora. Ahí me dedicaba a hacer cimentaciones, o sea, comencé y llegando sin saber nada, terminé saliendo sabiendo diseñar pilotes, cimentaciones, estructuras metálicas, post-colvers, incluso también cosas eléctricas, por ejemplo, cosas de cortocircuito, de cómo afectan eso a las estructuras y, y muchas cosas. Entonces ahí fue como complementando mi conocimiento en el ámbito de las estructuras y fueron un año pero demasiado intenso, donde me tocó aprender muchas cosas en un tiempo muy reducido y pues eso lo volvió bastante eficiente. Ajá, uno empieza como que a complementar algunos aspectos de la parte investigativa con la parte de la industria y eso es bastante poderoso. Y bueno, desde la parte de investigación, pues como les comentaba, desde el 2017 estaba relacionado pues como en Uninorte y fuera de Uninorte, investigando como independiente también con Uninorte. Y nada, mi línea de investigación era metodologías bayesianas para identificación de sistemas con dispositivos de bajo costo. Sé que suena súper enredado, pero era como que tratar de medir las propiedades modales de las estructuras con celulares, con cosas que uno pudiera acceder en un país como Colombia, que no tiene tantos recursos para invertirle a, a este tipo de ramas. Entonces, bueno, en el 2018 la universidad fue muy amable y me dio la posibilidad de ir a hacer una pasantía investigativa en California, en Berkeley. Ahí estuve con varios compañeros que incluso algunos de ellos están acá.
Y nada, ellos fueron, bueno, ellos también pueden constatar de que eso fue una experiencia súper enriquecedora, en el sentido de que la universidad nos dio todas las posibilidades para que nosotros nos dedicáramos pues a investigar, a aprender y aprovechar todo el conocimiento que tenía pues esa universidad, que la verdad es una de las mejores en ingeniería civil del mundo. De hecho, en estructuras creo que es la mejor universidad del mundo. Y fueron 2 meses donde en verdad exploté a un nivel de programación y de entendimiento sobre toda esta rama. Y pues bueno, los resultados se vieron como el 2019, que de la mano de Albert Ortiz, que era como que el profesor que me llevaba en este camino, pues presentamos varios papers en muchas conferencias. Bueno, muchas no, fueron como 4, pero fueron fuera del país. Yo no pude asistir porque pues tenía mi trabajo tóxico acá en Barranquilla, entonces no podía ir. Pero él sí pudo presentar en nombre mío y en nombre de él pues las conferencias y tuvieron buen apoyo. Y bueno, aquí están listadas pues algunas, pero para la conferencia no es tan relevante. Bueno, y también desde el 2016 tengo mi canalcito de YouTube, que esto es lo que es como una especie de hobby. De hecho, se los voy a dejar en el chat para que se suscriban y me apoyen porque tengo poquitos suscriptores. Y ajá, voy a aprovechar también la oportunidad para hacerle promoción acá. Y bueno, estos son los aspectos en los cuales yo me he desempeñado. Y, bueno, me falta lo más importante. En el 2020 me contactan de una empresa australiana que se llama Minca Ingeniería. Y ellos son una empresa de talento totalmente barranquillero. Y la empresa se dedica a ofrecer soluciones full innovadoras y bastante especializadas en el sector de la mina en Australia. Y lo bacano es que todos somos barranquilleros. O sea, tenemos nuestro coordinador que vive en Australia, en Mackay, y él es el que se encarga de pues, toda la parte administrativa. Tenemos a otro profesor que trabaja en la norte, bueno, trabajaba ya, no trabaja en la norte, y está en España. Y pues acá en Barranquilla somos un team de 4 personas de distintas disciplinas. Y pues acá en Minca nosotros hacemos de todo tipo de cosas. Yo me dedico a la parte de diseño estructural y también en la parte de modelación de algunas piezas mecánicas con elementos finitos, pero son más cosas particulares que una estructura así gigantesca. Pero también hay diseños, por ejemplo, como trabajamos con el sector de la minería, de bandas transportadoras y muchas estructuras relacionadas con el sector de la minería. Y lo bueno de Minca, que fue la razón por la cual ellos me contrataron a mí, es que también tienen una rama la cual se dedica al análisis de vibraciones y vibraciones de todo tipo. Acá tenemos el servicio de hacerle un assessment a la maquinaria de, por ejemplo, una mina, que ellos tienen una amalgama gigantesca y mucha diversidad de maquinaria que trabaja a base de vibraciones, en particular para separar pues algunos minerales. Y pues también nosotros ofrecemos instrumentación y servicios de monitoreo estructural para detectar activos de alto riesgo, que es lo que nos, nos reúne aquí hoy. Entonces, bueno, yo quería comenzar primero con uno de los principales tabúes, o tabúes no, más bien uno de los conceptos erróneos que uno siempre tiene cuando está analizando este tipo de cosas. Y, por ejemplo, esta pregunta yo sé que es muy difícil como que hacérselas por medio de un Meet, pero por ejemplo, piénsenlas allá desde sus casas. Y la pregunta es súper puntual, es como que ustedes consideran que su edificio o la parte donde están viviendo, o incluso su propia mesa donde están, o donde tienen el portátil o su propio celular, está generando, o sea, se está moviendo en este momento o está generando algún tipo de vibraciones. Y esto es algo que usualmente uno no percibe mucho y es algo hasta contraintuitivo, porque uno siempre le enseña en la universidad de que los ingenieros civiles somos unos maestros en analizar sistemas estáticos. O sea, cuando las sumatorias de fuerzas son iguales a cero. Entonces, la parte esa del movimiento siempre queda rezagada pues en estos aspectos de ingeniería civil. De hecho, yo tenía un amigo que era ingeniero mecánico y él decía como que la ingeniería mecánica es mucho más difícil que la ingeniería civil, dado que las estructuras mecánicas sí se mueven y las estructuras civiles nunca se mueven. Siempre uno iguala las cosas a cero y calcula las reacciones y diseña los miembros y en ese sentido. Pero eso es una concepción que uno tiene desde la universidad, que es bastante errónea, porque la verdad es que todo tipo de estructuras se están desplazando en todo el tiempo, o desplazándonos, se están moviendo en cada uno de los elementos. Así como lo dice Susana Barrios Salas en el chat, todos los elementos tienen vibraciones naturales, pero en particular todos los elementos que tienen masa y rigidez tienen
presentan este tipo de comportamiento que vibran por simplemente el hecho de tener masa y rigidez. Y bueno, eso también está encaminado con la segunda pregunta, de que si los ingenieros solo somos útiles cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso también es una misconcepción bastante grande, porque lo que sí es cierto es que para nosotros poder diseñar estructuras que sean bastante seguras para el público, nosotros tenemos que entender el concepto del sismo, el viento y muchas variables o muchos fenómenos que son dinámicos, y tenemos que convertir ese conocimiento en un diseño que brinde seguridad a las personas que lo vayan a adquirir o vayan a vivir sobre él. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros como ingenieros civiles y mucha trayectoria de muchos ingenieros civiles en el pasado han desarrollado metodologías para analizar estos sistemas de movimiento que son mucho más comunes de lo que uno pensaría. Y por este hecho, a nosotros nos llaman para muchas aplicaciones que son incluso fuera de la ingeniería civil para, para hacer este tipo de análisis, porque nosotros nos hemos convertido en una máquina de analizar sistemas que se mueven. Por ejemplo, nosotros podemos analizar desde el movimiento de una máquina utilizando los mismos principios que uno utilizaría para analizar el comportamiento de un sistema como un edificio o algo de ese estilo. Y bueno, la segunda o la tercera misconcepción que uno tiene es con el tema de la resonancia. Y pregúntenselo a ustedes mismos en el sentido de que, por ejemplo, siempre nos dicen como que si algo está vibrando a la misma frecuencia natural de otra estructura, es probable que eso se caiga. Y eso, no sé por qué, pero eso lo cree mucha gente. Y la pregunta es por eso, o sea, si ustedes creen que una hormiga saltando a la misma frecuencia de un puente, va a ocurrir alguna catástrofe por el hecho de que las dos frecuencias sean iguales, la frecuencia con la cual está excitando la hormiga la estructura y la frecuencia natural de la estructura. Lo que realmente pasa es que esto usualmente no es cierto. El fenómeno de resonancia, si bien es cierto, amplifica en alrededor 5 veces la amplitud de una vibración. Usualmente estas vibraciones y estos desplazamientos generan esfuerzos que ni siquiera superan el rango elástico, por lo cual simplemente vamos a sentir nosotros un cambio en la amplitud de la vibración, o sea, vamos a sentir que está vibrando, pero eso no quiere decir que la estructura se vaya a caer ni nada por el estilo. Por ejemplo, un ejemplo es este puente de Tacoma, que siempre lo ponen de ejemplo, y pues la gente siempre se queda como que ocurrió que algo estaba moviéndose a la misma frecuencia del puente y se cayó. Pero realmente fue una combinación de muchos factores. De hecho, incluso habían cargas últimas porque lo que sucedió con este puente, al menos de lo que yo recuerdo, es que, por ejemplo, en la época se tenía estimada una serie de velocidades de viento, las cuales generan una presión, y justamente el día donde ocurrió este suceso, la velocidad del viento estaba en el orden de una carga última. O sea, por ejemplo, alrededor de 65 kilómetros por hora. Algo que no era normal para la zona donde que estaba oscilando entre 18 y 20 kilómetros por hora. El problema es que se generaron una serie de efectos eólicos que empezaron a hacer una especie de turbulencia y empezaron a excitar el modo torsional de este puente. Pero, o sea, esto no es una carga que ocurre normalmente. Esto ya es un fenómeno de carga última que es con el cual uno diseña con el RFD. Entonces, o sea, lo que les quiero transmitir es que cualquier carga de esto no va a generar que una estructura caiga. Es más, los pueden probar ustedes mismos. Estoy seguro que muchos de ustedes pasan todos los días, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, por el puente peatonal. Y pues el puente peatonal tiene una frecuencia de 8.72 Hz. Se lo digo porque yo lo he medido. Y con varios acá que están presentes también me han colaborado en ese tipo de mediciones. Y, por ejemplo, si ustedes empiezan a saltar a esa frecuencia, o sea, el puente no se va a caer para nada. Bueno, si tiene una masa considerable, quizás sí, pero lo más probable es que eso no pase. Pero lo que sí se genera es que esos desplazamientos que uno genera cuando está saltando a la misma frecuencia del puente, hay una amplificación de esos movimientos y esa amplificación se traduce también en esfuerzos. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un desplazamiento en el rango elástico, uno puede convertir ese desplazamiento a esfuerzo por el módulo de elasticidad y ese tipo de cosas. Entonces, estamos generando esfuerzos, pero que están relacionados más a un modo de falla por fatiga que por un modo de falla último. Y lo que quiere decir es que, por ejemplo, el paso de una persona no va a ocurrir, no va a ocasionar de que la estructura falle, pero si la persona empieza a pasar 1 millón de veces, esa constante vibración que le genera el paso de la persona por el puente va a generar unos esfuerzos que van a disminuir la vida remanente del puente, y en unos años, pues, por ejemplo, las conexiones y a otro tipo de elementos van a empezar a fallar, pero va a ser por un fenómeno de fatiga, más que un fenómeno
de cargas últimas como fue el que pasó en este puente. Bueno, eso no es un tema muy propio de los ingenieros civiles, eso lo analizan en teoría de la falla los ingenieros mecánicos, pero esos son el tipo de análisis que quiero como que tratar de desmentir aquí. Y la última es que si se necesita programar para ser ingeniero civil. Y pues muchos de mis compañeros que están aquí pues saben que no es necesario. Pero lo que sí les quiero transmitir en, en esta charla es que si bien no es necesario para uno desempeñarse como, ingeniería civil, como ingeniero civil, esto es algo que uno le puede generar un crecimiento exponencial desde el punto de vista de conocimiento, ingresos y eficiencia a la hora de uno desempeñarse. Y eso lo vamos a ver a medida que nosotros empecemos a ahondar en la charla. Pero bueno, cuando yo estaba en el CRE me dijeron, en una capacitación que me hicieron, que primero uno tiene que mostrar como que lo global de la problemática que uno va a abordar, para después ir a la particular, para después ir a lo particular. Entonces no se sientan como que, si no entienden algo, no se sientan mal, les voy a mostrar como que cómo es el proceso que se maneja en Structural Health and Monitoring, pero después lo voy a ir explicando poco a poco. Pero quiero que tengan como un panorama global de lo que uno hace en este tipo de cosas. Y bueno, primero voy a empezar a definir esto. De una manera muy simple, la salud y el monitoreo estructural es lo equivalente a cuando uno se enferma y va al médico. El médico tiene una serie de instrumentos, el cual te toma a ti unas mediciones y en base o con base a esas mediciones, él te hace una serie de diagnósticos y análisis. Lo mismo nosotros vamos a hacer o hacemos en esta rama. Nosotros utilizamos una serie de sensores, los cuales se ponen en varios puntos de la estructura y nosotros empezamos a actualizar el conocimiento que nosotros tenemos sobre la estructura con las mediciones que nosotros hacemos. Después de esas mediciones, bueno, esto es una animación, de hecho se lo puedo mostrar. Entonces, en la primera parte que le estoy hablando es esta de Structural Instrumentation, que es, por ejemplo, adquirir aceleraciones. Ponemos un acelerómetro y empezamos a adquirir aceleraciones. Y después nosotros esas aceleraciones las interpretamos con un análisis de identificación de sistemas, el cual nosotros extraemos cuáles son las frecuencias de la estructura. Y después con ese conocimiento, nosotros podemos implementar una serie de monitoreos que nos permitan identificar posibles daños en función de los cambios de la dinámica de la estructura. Bueno, se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero las estructuras, su parte dinámica, dependen de principalmente la rigidez y la masa. Entonces, por ejemplo, si nosotros si nosotros medimos un cambio en la dinámica de la estructura, es posible que sea por la rigidez, por un cambio en la rigidez y por la masa. Puede ocurrir que hayan otros fenómenos como la temperatura que puedan también influir en esto, pero en esta charla nos vamos a concentrar en que si ocurre un cambio en la dinámica de la estructura, puede ser porque o cambió la masa o cambió la rigidez. Y un cambio de rigidez puede ser positivo o negativo, en el sentido de que, por ejemplo, si empieza a disminuir la rigidez de algo, nosotros podemos empezar a tener un aumento en la amplitud de las señales que estamos captando y con base a eso determinar que se puede generar o que puede existir un daño en esa zona. Por ejemplo, en esta conexión que ven aquí, a medida que ella va, bueno, hay unas curvas que se utilizan para el diseño de conexiones en estructuras metálicas que te dicen el giro y el momento. Y eso te representa más o menos cómo es la rigidez del sistema, que es esta gráfica que se ve un poquito aquí en el fondo. Y acá en este lado tenemos como que una presunta respuesta que tenemos de la columna con la conexión. Entonces noten que a medida que nosotros vamos observando que va cambiando la rigidez, o sea, va disminuyendo, los esfuerzos dentro de la conexión van aumentando. Y también eso se puede ver representado en el aumento de la amplitud de las señales que nosotros estamos percibiendo. Entonces, esto es como que el panorama global, ahora se lo voy a ir desglosando poco a poco. Y bueno, entonces, esta es la parte más concreta. Estos son como que los primeros pasos para esto es generar un sistema de instrumentación y para ello necesitamos desplegar una serie de sensores. Los sensores pueden ser acelerómetros, pueden ser galgas extensiométricas. Por ejemplo, las galgas extensiométricas son estas que están acá. Son dispositivos muy baratos que lo que hacen es que uno los pone en ciertos elementos y uno va captando deformaciones en esos elementos por cambios de voltaje y ese tipo de cosas. Y también por otro lado tenemos los acelerómetros, que hay una gran variedad de acelerómetros, los cuales rondan una gran variedad de precios. Por ejemplo, este que ven aquí, lo tenemos en Minca, vale como $2.000, pero este que está aquí es un poco más barato y vale como $300. Entonces,
¿A qué se debe esta diferencia de precio? Se debe a la variedad de cosas que uno puede hacer con ellos. Porque solamente aquí les voy a mostrar como que unos casos particulares de esta rama de la ingeniería, pero esto tiene una diversificación impresionante. Y por ejemplo, este sensor de aquí lo utilizan, por ejemplo, para hacer análisis sísmicos, de por ejemplo, de ver los movimientos en el suelo y esas cosas, porque es bastante sensible. Y este de aquí es un sensor MEMS que lo que se utiliza principalmente para estructuras bastante flexibles y parece un poco más barato porque el tipo de su configuración es mucho más sencilla que la anterior. Y así hay muchos tipos de instrumentación. Por ejemplo, uno puede instrumentar una estructura con sensores de temperatura, de posición, de viento y así infinito. Lo importante es tener un conocimiento de la respuesta de la estructura. Y luego estos sensores se van a conectar a estos sistemas de adquisición. Por ejemplo, la Norte tiene este de aquí, que es un sistema de adquisición de National Instruments. La verdad es que son bastante costosos. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos un grupito que se centraba en la investigación de este tipo de cosas y tuvimos que hacer como 3 proyectos full grandes para poder nosotros tener un sistema en condiciones que fue uno de estos, uno de National Instruments. Pero no sé si ahora lo han seguido utilizando o qué, pero sí. O sea, también les quiero transmitir que esto también es costoso y que implementar este tipo de cosas en Colombia o en estos países requiere que nosotros demos un paso un poquito más de creatividad y busquemos soluciones de bajo costo para evitar que tener estos gastos que son prácticamente inmanejables en un proyecto. Por ejemplo, este de aquí es un sistema de adquisición de DWISOFT. Aquí hay 2 módulos. Aquí se conectan los acelerómetros y los demás sensores. Cada uno vale, para que se den cuenta del costo de esto, vale $20.000 americanos. O sea, en estos 2 cositos de aquí hay prácticamente $40.000 americanos. O sea, es una cosa que está desproporcionada. Y por eso este tipo de cosas son full raras, porque no son accesibles para todo el mundo. Y pues está la opción que es un poco más artesanal, entre comillas, que es la elaboración o sea, de utilizar macrocontroladores o microcontroladores como Raspberry Pis o Arduinos para utilizarlos como sistema de adquisición de datos. Y son obviamente mucho más costosos, mucho más baratos, perdón, pero es algo que uno puede utilizar para proyectos bastante sencillos. Y bueno, les prometo que estas dos van a ser las únicas 2 ecuaciones que les voy a mostrar en la presentación y después ya voy a avanzar un poquito más rápido. Pero, pero esto es como que el abrebocas, y creo que esto se da en la primera clase de dinámica estructural en todas las universidades del mundo, y es analizar un sistema dinámico de una estructura como si fuera un sistema de masa-resorte. Porque los principales componentes de un sistema dinámico son la masa, la rigidez y el amortiguamiento. Entonces, comencemos por la rigidez. O sea, ¿qué es la rigidez? La rigidez uno la puede definir como la resistencia que tiene un elemento a deformarse. Por ejemplo, los elementos bastante flexibles se deforman mucho y nosotros en esta rama nosotros lo vemos como estructuras que tienen bastante amplitud de vibración. Por el contrario, si hay estructuras bastante rígidas, ellas van a tender a deformarse menos si se le aplica una carga unitaria y van a tener menos amplitud de la vibración. Ese es el sentido de la rigidez en este modelo. La masa, ustedes la pueden definir como la cantidad de materia que tiene un cuerpo y tal, pero en este sentido esto tiene una connotación más de la parte inercial del sistema. O sea, no es lo mismo que yo empiece a mover desde el reposo una gran masa a una masa más pequeña. Esto nos da una noción de cómo es la inercia del sistema. Y al mismo tiempo está el amortiguamiento, que es el que evita que existan movimientos perpetuos. También lo pueden considerar como lo que genera que hayan pérdidas de energía en el sistema. Y esto lo que hace es ir reduciendo la amplitud de la vibración hasta que se estabilice. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo del resorte. Este resorte que ven aquí, si yo lo cojo y lo pongo a una distancia de 5 unidades y lo suelto, él va a empezar a oscilar de la forma que ven en esta gráfica. Y noten que él no va al infinito, o sea, no se mantiene la amplitud de la vibración constante, sino que va decreciendo y va decreciendo logarítmicamente a medida que él va desarrollándose en el tiempo, hasta que llega a 0. Comienza en 5 y termina en 0. Este es un sistema de un grado de libertad amortiguado. Y la forma como uno describe estos sistemas son de este tipo. Noten que aquí la igualdad es igual a 0, porque aquí no estamos considerando ninguna fuerza. Yo solamente coloqué la posición inicial de mi sistema en 5 y la solté. Y la gráfica que nosotros tenemos es esta de aquí. Y por ejemplo, si yo tengo este mismo sistema y le pongo un acelerómetro y hago lo mismo, lo que yo voy a captar es esto de aquí. Y hay una variable dependiente
que es la frecuencia natural, la famosa frecuencia natural, que se define como la raíz de la rigidez sobre la masa para un grado de libertad. Y esto nos quiere decir que, por ejemplo, las estructuras bastante rígidas tienen una frecuencia muy grande, las estructuras flexibles, con poca rigidez, tienen frecuencias más pequeñas. Por ejemplo, los rascacielos, los puentes tienen frecuencias muy pequeñas, y eso implica que también yo tengo que utilizar un sistema de adquisición para ese tipo de estructuras que sea especializado en cosas flexibles, y lo mismo para las estructuras rígidas. Como tengo una frecuencia mucho más grande, tengo que seleccionar un sistema especial para adquirir adecuadamente su señal. Y bueno, estos son los parámetros que uno utiliza para modelar este tipo de estructuras. Las estructuras en general, perdón. Y aquí hay un ejemplo práctico. Por ejemplo, ustedes consideren que tienen dos vigas W8 por 24 y arriba tienen una viga, perdón, dos columnas W8 por 24 y arriba hay una viga, la cual es suficientemente rígida que evite que, la rotación, que exista rotación en la parte de arriba de las columnas. Entonces yo cojo ese sistema, lo jalo y si lo suelto yo voy a percibir este sistema de aquí. Y esto lo podemos modelar con un sistema masa-resorte, sin embargo, obviamos el término de la, de la, del amortiguamiento y por eso ven que este sistema pues se prolonga hasta el infinito con la misma amplitud. Y bueno, esto es como que lo que uno hace para un grado de libertad. Y ahora ya viene la parte más interesante, de qué es eso del análisis modal. Y, y el análisis modal no es más que el análisis de las propiedades dinámicas de la estructura en el dominio de la frecuencia. Y esta definición, pues creo que no les significa mucho a ustedes, no les significa mucho en este momento, pero les tengo preparadas una serie de cositas que va a hacer que su entendimiento cambie de manera más rápida. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo de esta estructura, que de hecho se utiliza para almacenar carbón en una mina. Y lo que yo quiero hacer aquí es realizar un análisis modal. Y yo simplemente para hacer esto, yo lo que hago es voy a SAP, modelo la estructura, le pongo las cargas, le pongo los elementos, le pongo todo, las restricciones, y él me empieza entonces a preguntar como que, hey, ¿cuál es la rigidez de tu sistema? Entonces él ya calcula cuál es la matriz de rigidez de la estructura. Y también te pregunta cuál es la masa. Entonces SAP también te calcula cuál es la masa. Entonces, como les había dicho en la diapositiva anterior, que las propiedades dinámicas del sistema dependen de esos dos parámetros, SAP lo que hace es resolver un problema de eigenvectors, el cual él trata de obtener cuáles son las frecuencias naturales y las formas modales utilizando este análisis. Entonces, lo que les quiero transmitir aquí es que nosotros podemos ir de una dirección a otra, desde rigidez y con la rigidez y la masa y pasar a las frecuencias, y también podemos ir de un lado a otro. Pero ya se lo puedo explicar de una mejor manera. Por ejemplo, en esta animación de acá, yo tengo mi modelo de SAP y lo estoy controlando con MATLAB. Y lo que hago primero es ponerle una serie de tiempo. Una serie de tiempo con una característica especial, que sea una vibración ambiental. O sea, una vibración que no le genere mucha amplitud del movimiento a la estructura. Entonces, aquí, esta serie de tiempo tiene una serie de datos, por ejemplo, 60.000, y MATLAB lo que va a hacer es decirle a SAT como que aquí tienes la serie de tiempo, quiero que me resuelvas la ecuación de movimiento que les mostré en la diapositiva anterior para cada instante de tiempo, y él me va a devolver la respuesta dinámica de la estructura en ese intervalo de tiempo. Y además me va a hacer un análisis modal, que fue lo que les dije, que coge la masa, la rigidez de mi sistema, soluciona un problema de eigenvectors y me devuelve cuáles son mis frecuencias naturales y las formas modales. Entonces aquí, él se demora un poquito porque tiene que ir integrando, y ya cuando tenemos los resultados, uno puede ingresar y ver cómo se está moviendo la estructura en cada modo de vibración. Por ejemplo, este es el primero. Y miren que el primer modo de vibración tiene asociada una frecuencia y un periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia. Y cada modo de vibración tiene asociada una forma modal y una frecuencia. En este caso, el primer modo de vibración, bueno, este es el segundo modo de vibración. El primer modo de vibración, pero si lo pongo acá.
El primer modo de vibración, aquí como pueden ver, la estructura se está moviendo hacia adelante y hacia atrás y tiene una frecuencia de 2.8. El siguiente modo de vibración es el desfase del primer modo de vibración y la estructura está moviéndose de adelante para adelante y hacia atrás, pero descoordinadamente. Sino que aquí lo puse a reproducir full rápido. Pero sí, aquí se aprecia. Y el tercer modo de vibración es el modo torsional. La estructura empieza a moverse en el eje X y en el eje Y. Y primero hace un movimiento sincronizado y después hace un movimiento desincronizado. Los últimos modos de vibración son los modos laterales, que son coordinados, y ahora viene el último modo, que es el mismo modo anterior, pero descoordinado. Y esos son los modos de vibración para esta estructura. Y cada estructura en particular tiene varias formas modales, las cuales tienen asociadas una frecuencia y una forma modal y una amplitud. Pero esto es la parte analítica. O sea, yo aquí no he hecho ningún sistema de adquisición, no he puesto ningún sensor ni nada de ese estilo. Simplemente puse la rigidez, la masa de mi sistema, las propiedades de mis elementos en SAP y él me devolvió esto. Y yo les estaba hablando de un análisis de serie de tiempo por lo siguiente, porque imagínense que yo tengo varios acelerómetros puestos en la estructura y la estructura es excitada por una vibración cualquiera. Entonces, la respuesta que yo voy a tener va a ser algo parecido a esto. O sea, voy a tener una serie de aceleraciones en un determinado periodo de tiempo. Y esto lo que me está diciendo es cómo se está moviendo la estructura. Y yo puedo hacer una serie de análisis con procesamiento de señales para determinar cómo es la repartición de la energía en cada una de las frecuencias. Entonces, por ejemplo, yo de esta gráfica de aquí, que en el eje X tiene el número de datos y en el eje Y tiene aceleraciones, yo puedo cambiar de aquí hacia el dominio de la frecuencia utilizando esta función de aquí que se llama periodograma, que es la función de densidad espectral, que lo que hace es cambiar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa. En realidad es la transformada de Fourier, pero la densidad espectral es el valor absoluto al cuadrado de eso. Entonces lo que les quiero transmitir es que yo también puedo obtener los modos de vibración, es decir, cuáles son las frecuencias que tienen más energía con unos datos de aceleraciones. Y esos datos y esa repartición de energía la pueden ver en un tipo de gráfica como estas. En el eje X tenemos frecuencias y en el eje Y tenemos energía. Entonces, los picos de este espectro van a representar las mismas formas modales y los mismos modos de vibración que yo les mostré en el video anterior. Entonces, aquí están estos dos approaches. En la primera diapositiva que les mostré, con el modelo de SAP, él nos arroja la parte analítica de esto. O sea, él coge la masa, la rigidez, resuelve un problema de eigenvalues, nos devuelve cuáles son cada una de las formas modales para cada una de las frecuencias y yo puedo hacer el proceso contrario, que es poner acelerómetros, medir aceleraciones y ver cuáles son las frecuencias de mi estructura. O sea, está el approach que es analítico y está el approach que es experimental. Entonces, la idea de esto es utilizar el proceso inverso. O sea, yo primero voy a tratar de adquirir una serie de aceleraciones como estas de aquí. Cuando ya tenga mis aceleraciones, lo que voy a hacer es analizarlas en el dominio de la frecuencia y tratar de que si tengo un modelo ya hecho, tratar que mi modelo concuerde con mis mediciones experimentales. De tal manera de que ya tenga como que un resultado bastante confiable. Porque, por ejemplo, uno a veces cree que un modelo representa la realidad, pero la verdad es que esto la mayoría de las veces nunca se cumple. Y hay muchos factores que hacen que esto no pase, que por ejemplo, uno nunca va a saber cuál es la masa real de una estructura, siempre va a haber una incertidumbre asociada, tampoco vamos a saber cómo lo van a construir, si van a haber defectos en la construcción, o incluso hay casos donde, por ejemplo, el mismo diseño ya te va diciendo de que la estructura no va a comportarse como tú la diseñaste. Y esto pasa mucho con las estructuras metálicas. Uno cuando diseña una estructura metálica, es muy sencillo calcular cuáles son los perfiles nominales de la estructura. Por ejemplo, voy a decir que mis columnas sean una HEA 300, una viga sea IP 200, pero lo más complejo en este tipo de cosas es hacer las conexiones, porque las conexiones son lo que te determina la rigidez en tus nodos. Por ejemplo, o la mayoría de gente cuando modela en SAP, uno siempre pone empotramiento, articulación, pero
rara vez uno pone un término en la mitad, o sea, una conexión que no sea ni infinitamente rígida, o sea, que el giro sea cero, o articulada que se permita el giro. O sea, en la mitad nunca uno pone ese tipo de condiciones, salvo que uno haga un análisis y se lo introduzca. Entonces, por ejemplo, si yo modelo toda mi estructura con conexiones rígidas, o sea que mi giro en mis conexiones sea cero, yo en la realidad voy a tener muchos más desplazamientos, dado que es imposible que yo tenga una conexión infinitamente rígida. Entonces, ese tipo de cosas hacen que este tipo de estrategias de, de análisis de modelos, de coger mis datos experimentales, procesarlos y verificar que mi modelo sea realmente válido, ahí toma mucha fuerza. Y bueno, otra aplicación que se usa bastante en estas cosas son, por ejemplo, cuando uno quiere verificar si algo realmente cumple alguna norma. Usualmente, cuando hay estructuras que, por ejemplo, se crearon en los 80, 70, 60, no existían las regulaciones actuales, por ejemplo, la NSR10, la NSR98, y es normal que uno quiera saber si su estructura cumple los estándares actuales. Entonces, lo que se hace usualmente es como que contratar a un ingeniero estructural, tú le das los planos, él te modela la estructura, a veces él te hace algunas muestras, una extracción de núcleos, con eso hace una inferencia de la rigidez de, de los elementos, de sus propiedades mecánicas, y después te corre un sismo y te dice si cumple o no. Nosotros acá en esta rama, nosotros le damos un paso más a eso. Primero, nosotros mantenemos el hecho de que tenemos que construir un modelo. Y para eso, pues es muy sencillo, simplemente cogemos la estructura, vemos cómo están los elementos, ponemos cuáles son los refuerzos, pero nosotros le damos un paso adicional que es la parte de instrumentación. O sea, nosotros vamos a la estructura en físico, colocamos una serie de sensores en varios puntos de la estructura y empezamos a adquirir aceleraciones. Para este caso, nosotros en este proyectico utilizamos estos acelerómetros que son trominos, en realidad son velocímetros, y los pusimos en varias partes de la estructura y ellos se sincronizan con GPS. El problema es que son muy costosos, pero son muy chéveres para este tipo de análisis. Entonces teníamos varios sensores de estos en la estructura y lo que hacíamos era adquirir aceleraciones de varios pisos. Y entonces nosotros tenemos una respuesta de este tipo, como en la imagen de acá arriba. Después nosotros lo que hacíamos es pasarlo al dominio de la frecuencia, hacer una serie de estrategias para identificarlos y luego nosotros nos devolvíamos al modelo y actualizábamos cuáles eran los modos de vibración. Y esto me parece a mí que es como que una de las prácticas más comunes que se dan. Y es muy poderoso porque tú estás asegurando de que al menos tu estructura represente lo que tú estás midiendo. Y eso es bastante poderoso. Hay otra aplicación que, ¿se acuerdan que yo les dije que no solamente uno puede detectar cambios de la rigidez, sino que también la masa? O sea, la masa también me afecta mis propiedades dinámicas. En este ejemplo de acá, esto lo hicimos para una estructura que se la mostré al principio, que es la que almacena el carbón. Entonces yo puedo ir detectando cuál es el cambio de la masa en función de cómo yo estoy recibiendo las frecuencias. Por ejemplo, acá lo que están viendo es que yo a SAP le digo como que, hey, esta es la frecuencia que yo tengo. Cambia las cargas de tal manera que yo pueda saber cuál es la masa real de la estructura. Entonces, por ejemplo, si yo le voy aumentando la masa, yo tengo que esperar que mi frecuencia empiece a disminuir. Entonces, por ejemplo, esto lo pueden ver en este ejemplo, que a medida que él le va entrando señales, la frecuencia en estos modos de aquí va a ir disminuyendo. Y el análisis se hace para cada uno de los modos, para el primero, el segundo, tercero y el cuarto modo. Y de esa forma yo puedo saber cuál es la masa que tengo en mi estructura en ese punto. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, a esa gente le interesa conocer porque esto se puede traducir en rendimientos, como que cuánto carbón le está entrando a mi estructura por hora o por día. Y esto ellos los traducen en números y ven si pueden optimizar o no un proceso, porque en un proceso lo que uno desea es tener tanta información como sea posible para poder ir mejorándolo. Y bueno, esta es la primera parte de la presentación. Ahora sí les voy a mostrar lo que es la parte de las estructuras de alto riesgo y qué significa cada uno, qué significa ese término de alto riesgo. Bueno, estas
estructuras que ven aquí hacen parte de una mina que queda en Australia. Y la función que tienen ellas es como que en una parte se extrae el carbón, hay unas bandas transportadoras o conveyors y llevan a estos puntos de acá. O sea, estas especies de puentes que se ven aquí son las bandas transportadoras. Por ahí el carbón va fluyendo, llega a una estructura como esta, de aquí baja el carbón y de aquí lo llevan para acá. Y aquí llega a este edificio de aquí. Esto se llama un Coal Preparation Plant. Es una estructura que de acuerdo al tipo de carbón, ese carbón requiere unos procesos de limpieza, de separación, y, y esto es un proceso que es indispensable para el desarrollo de la operación carbonera. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes son el dueño de Glencore, por ejemplo, que es una de las empresas más grandes del mundo del término de minería. Y ustedes tienen algunos activos que son bastante indispensables. Por ejemplo, si un activo como este se les daña por 2 horas, ustedes van a perder muchas toneladas de carbón. Y ellos tienen calculados cuánto les cuesta a ellos perder una tonelada de carbón. O sea, y no es algo que sea, o sea, es hasta sorprendente porque ahora el carbón está en crisis, pero hay épocas donde es bastante valioso y una tonelada de carbón cuesta bastante dinero. Y ahora imagínense una planta esta que produce miles de toneladas de carbón o millones de toneladas de carbón al año, que 2 días tan solo que deje de funcionar, eso representa una pérdida, o sea, millonaria de, de dinero. O sea, es bastante importante para la operación mantener estos activos en buen estado. Y el problema es que como están en una mina, esto es un ambiente muy, muy adverso. O sea, las minas tienes maquinaria, tienes residuos o agregados que van cayendo de la línea de producción, eh, tienes corrosión, o sea, tienes muchos fenómenos que van afectando a tu estructura. Y lo que hacen estas empresas es que, por ejemplo, contratan una empresa, por ejemplo, Minca, y mandan a una persona a que haga una inspección. Pero esa inspección es algo muy subjetivo. O sea, la persona se para, ve la estructura y con la experiencia y con base a lo que ve, él da un diagnóstico de que si está en buen estado o está en mal estado, y después él dice como que a los 2 meses tienen que hacerle mantenimiento a esto requiere un mantenimiento inmediato, y va clasificando lo que él ve en función de inmediatez de reparación. Y esto también le da un costo, como que esto te cuesta repararlo tanto, esto te cuesta repararlo tanto, y así sucesivamente. Y esto es lo que se ha hecho tradicionalmente en Australia, en el mundo y en cualquier mina. Pero bueno, nosotros, este approach tiene una desventaja que depende del humano. Y, y puede sonar feo, pero nosotros nos equivocamos demasiado. Por ejemplo, es difícil en nosotros encontrar algún daño si, por ejemplo, nosotros vamos a revisar una viga y está así llena de estos elementos. Y, por ejemplo, o sea, uno que puede determinar de ahí. Primero que esto está súper, o sea, esto no, uno lo ve y a uno le transmite enseguida inseguridad. Y hay cosas un poco más graves. Por ejemplo, hay elementos que por corrosión ya están simplemente pues casi al borde. O sea, si una persona pasa por ahí se cae prácticamente, como son estas cosas que ven aquí. O sea, son daños que son realmente perceptibles y que pueden poner en riesgo la operación de la empresa e incluso la vida de las personas. Porque, por ejemplo, si una persona va pasando por este elemento, de pronto se quiebra o pasa algo y se corre el riesgo de que le pase algo. Y la gente en la mina es bastante riguroso, o más bien trata de disminuir los accidentes a lo máximo. O sea, ellos invierten una gran cantidad de dinero a este tipo de cosas. Y, por ejemplo, ustedes pueden decir, o sea, ¿ustedes cómo evalúan realmente la rigidez de esto? Ustedes lo ven y dicen como que hey, esto está súper mal, pero ¿qué es súper mal ya? O sea, ¿cómo uno puede cuantificar estas cosas? Entonces, aquí entra esta parte del monitoreo estructural, que nosotros venimos y le damos como que un componente objetivo basado en la instrumentación y en el análisis global y dinámico del sistema, y te vamos diciendo como que, mira, empezamos a detectar un cambio en la rigidez, esto quiere decir de que este elemento se está viendo afectado por algo, tienes que ir a revisarlo y hacerle mantenimiento. Y esto es una forma de hacer un mantenimiento preventivo. O sea, si ustedes o sea, esto para la gente de las minas esto es muy valioso, porque, por ejemplo, si usted es el dueño, tú le dices como que, mira, si tu operación se para por no hacerle mantenimiento cuando tenías que hacerlo, vas a perder miles de millones de dólares. Nosotros te cobramos tantos millones simplemente por parte de un sistema de adquisición y te vamos avisando cada cuánto
tienes que hacer realmente un mantenimiento. Entonces esto es lo que está como que tratando de cambiar toda esa metodología que había antes de que la persona iba, miraba. Entonces con la ayuda de estas tecnologías nosotros vamos cambiando ese tipo de cosas. Y imágenes como estas no son no son puntuales, o sea, la estructura presenta daños en muchas partes, o sea, incluso en concreto, en muchas partes que uno se sorprende y dice, ¿cómo eso es posible que eso esté ahí ya? Sino que obviamente eso le meten factores de seguridad, minas de 6 de 5 que hacen que eso no se comprometa. Pero, por ejemplo, miren, el alma de esta viga, pues ya tiene un roto ya, o sea, son cosas de que si uno ve en una ciudad o en un ambiente diferente a esto, uno dice como que o sea, yo no paso por ahí. Y así sucesivamente se van presentando bastantes cosas. Y bueno, nosotros hicimos un estudio previo. Nosotros llegamos, pusimos nuestros trominos que ven aquí, que les mostré hace rato. Los pusimos en varios puntos de, de la estructura y empezamos a identificarlo. Entonces nosotros lo pusimos en muchas partes y empezamos a identificar cuáles son las frecuencias naturales de la estructura. Y más que eso, nosotros queríamos verificar el uso. Por ejemplo, ellos tenían muchas máquinas. De hecho, son estas máquinas que ustedes ven aquí. Estas son vibrating screens. O sea, son máquinas que empiezan a vibrar para separar los componentes del carbón. Y estas máquinas mueven una tonelada de carbón y lo que van haciendo es ir excitando la estructura. Y esto es como si hubiera un minicismo prácticamente constantemente en la estructura. O sea, como esta máquina en la mina hay como, o en ese piso hay como 20. Entonces es una vibración que es bastante perceptible y genera mucho daño, que ellos no lo consideraron, porque la verdad es que ellos estaban menospreciando esta problemática, pero cuando nosotros vinimos, nosotros le hicimos saber que esto es algo que ellos tenían que atacar rápidamente. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve esto en términos de señales. Y bueno, por ejemplo, eh, sí, como les decía, nosotros pusimos los acelerómetros en varias partes, empezamos a adquirir aceleraciones, con eso los procesamos, hicimos un análisis por piso, identificamos que la frecuencia estaba en menos de 10 Hz, la frecuencia en el eje débil del edificio estaba alrededor de 5 Hz, y habían otras cercanas, pero todas eran menos de 10 Hz. Sin embargo, eh, bueno, estas son las máquinas que les decía que son las que se encargan de procesar el carbón. Y son una cosa gigantesca. O sea, esto mueve unas toneladas impresionantes de carbón. De hecho, aquí les tengo un video de cómo, bueno, incluso ahí se puede percibir cómo está vibrando la estructura. Y la vibración se le está transmitiendo a la estructura como tal. Porque incluso a veces se le ponen unas bases especiales a estas estructuras para que disipen un poco la transmisión de energía y de vibraciones, pero con el tiempo se van desgastando y no cumplen su función como tal. Y como esta, o sea, hay un montón y están actuando como que al día pueden estar prendidas todo el tiempo. Entonces es algo que hay que tener cuidado porque o sea, es como si, como les había dicho antes, es como tener un minicismo en la estructura. Y eso se va reflejado ahora con los acelerómetros. Entonces, por ejemplo, nosotros en el piso donde estaban estas máquinas pusimos varios acelerómetros y lo que fuimos haciendo fue ir apagando las máquinas. Al principio nosotros teníamos todas las máquinas funcionando, después apagamos algunas y después dejamos otras cuantas. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver los desplazamientos que nosotros obtuvimos de nuestras mediciones. Por ejemplo, este de aquí llegaba hasta 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Y piensen que incluso en algunas estructuras esto ya es como que los movimientos que generan un sismo o el viento. Entonces es algo bastante considerable. Y no solamente esto, que esto actúa todos los días. O sea, no es algo que va y viene, sino que todos los días esta máquina está procesando carbón como loca y está obteniendo estas aceleraciones. Pero noten que, por ejemplo, estos screens ellos trabajan solamente en dos ejes. O sea, hacen un movimiento circular y ellos separan el carbón circular o elíptico y separan el carbón por esta propiedad rotativa. Entonces, noten que este movimiento se ve predominantemente en estas dos direcciones. Esta es la dirección norte-sur, este-oeste y esta es Z. Entonces, miren que, por ejemplo, cuando las máquinas están funcionando, miren que uno llega a amplitud de 50 en la dirección norte-sur y uno llega a una amplitud de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro en Z.
Pero miren que, por ejemplo, esto de acá, uno ve que no es tanto como esta dirección, por lo cual uno enseguida sabe que cómo están posicionadas las máquinas. O sea, la máquina está generando un movimiento circular con estas dos componentes, en Z y en norte-sur. Y por ejemplo, aquí esto es una muestra de resonancia muy bonita, porque noten que apenas se apaga la máquina en este eje, los desplazamientos enseguida se van prácticamente a cero. Sin embargo, en el otro eje, donde no está siendo excitada, miren que a medida que uno va apagando las máquinas, todavía se ve el cambio. ¿Ya? Aquí de una amplitud de 5 veces más grande de lo que uno esperaría, pasa enseguida a cero, mientras que aquí se ve que el decrecimiento de la amplitud va acorde al ir apagando las máquinas. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue un análisis de serie de tiempo. De hecho, aquí me ayudó pues Gustavo, que fue el que hizo la charla en la mañana y que de hecho está acá como espectador. Y lo que queríamos ver es como que nosotros le ingresamos esta serie de tiempo a SAP en los nodos donde teníamos acelerómetros y, y como pueden ver, no es un movimiento que uno esperaría normalmente en una estructura, o sea, es un movimiento súper extraño. Y lo poderoso de esto es que nosotros podemos, como ya tenemos desplazamientos, nosotros podemos convertir estos desplazamientos en esfuerzos. Y los ingenieros mecánicos tienen una rama que es el análisis de falla. Ellos utilizan estos esfuerzos generados por este tipo de desplazamientos para estimar cuánta vida pierde una estructura si se le hace un ciclo de excitación de determinada amplitud. Entonces, nosotros tenemos la habilidad de, por ejemplo, ir monitoreando las aceleraciones que generan las máquinas a la estructura y ver con el paso del tiempo cómo va a ir perdiendo vida útil la estructura hasta que, si Dios no lo quiere, en un punto la estructura se cae. Entonces, nosotros eh, se está planeando con ellos, porque todavía no lo hemos hecho, de implementar un sistema de monitoreo de tal manera que nosotros podamos evitar este tipo de cosas. Nosotros ya como tenemos, podríamos tener instrumentados varios puntos de la estructura con estos sensores, nosotros podemos ver en tiempo real cómo afecta la operación a la estructura. Y, por ejemplo, esto tiene muchas aplicaciones y una de esas me pareció súper genial, que, por ejemplo, esto lo operan personas. Por ejemplo, hay una persona que está en un cuarto de máquinas y él va prendiendo, apagando. Y esto es súper crucial, porque si uno prende mal la máquina, noten que ella empieza a hacer revoluciones, comienza en cero y llega hasta la velocidad de operación, y en el paso de cero a la velocidad de operación pasa por la frecuencia natural de la estructura y empieza ahí a generar una amplificación de las vibraciones. Entonces, la manera en la cual uno activa las máquinas afecta directamente a la respuesta de la estructura, y esto se ve reflejado en vida remanente que le queda a la estructura por causa de este fenómeno de excitación. Entonces, uno puede detectar qué trabajador o qué empleado hace que trata mejor a la estructura, o sea, como que es más óptimo en el manejo de las máquinas, de tal manera que genere menos impacto a la estructura, porque puede haber cualquier atarbana ahí prendiendo todo al mismo tiempo y eso va a generar que la estructura se vaya a ir deteriorando muy rápido con el tiempo y puede generar incluso a una falla. Y bueno, espérense, les cambio aquí. Y bueno, esto es un espectrograma. Esto lo que nos dice a nosotros es cómo está repartida la energía en la frecuencia y en el tiempo. Por ejemplo, aquí en el eje X, aquí vemos la frecuencia, en el eje Y vemos el tiempo. Y esto fue lo que les dije del ensayo que hicimos. En la parte de arriba están los resultados de la estructura sin la mayoría de máquinas excitando la estructura. Igual quedan máquinas trabajando porque hay bombas, otras máquinas, lo cual hace difícil la identificación, pero sin embargo aquí uno puede ver claramente con el mismo color cuál es la diferencia de energía de una con otra. Por ejemplo, noten que aquí la energía está representada con el color rojo, o sea, un color rojo tirando a negro representa mucha energía en determinada frecuencia. Entonces, por ejemplo, en la imagen de acá abajo, cuando todas las máquinas están prendidas, aquí se genera una gran cantidad de energía y todas las frecuencias que están cerca de aquí van a entrar en resonancia. Y eso era lo que les mostraba aquí de este fenómeno acá. Cuando esto para, enseguida, pum, se va a su estado normal. Entonces, aquí se pueden ver ese tipo de cosas. El color representa la energía y como pueden ver la parte de abajo está bastante roja, de una forma muy intuitiva de verlo, que la parte de arriba, que es un color bastante diferente.
Entonces, por ejemplo, también se pueden ver otras cosas. Por ejemplo, miren que aquí se puede ver cómo van cambiando las frecuencias o las revoluciones por minutos de las máquinas y se notan en estos cambios abruptos de estas líneas. Por ejemplo, aquí estaba trabajando más o menos en 25 Hz, que son como 1500 revoluciones por minuto. De repente se apaga, pum, prenden otra y está trabajando a una frecuencia menos. Y las frecuencias de la estructura están siempre en el rango de 10 a 0, en este caso. Y noten que, por ejemplo, aquí se ven afectadas y cada vez que hay una operación, hay como unas curvas aquí horizontales que representan que la máquina está de 0 hasta la velocidad de operación y van generando que esas frecuencias se exciten y empieza a haber un cambio en amplitud y como les dije, ese cambio de amplitud va a generar un esfuerzo en la estructura y ese esfuerzo en el tiempo va a generar daños dentro de los elementos. Y bueno, predominantemente la vibración con mayor energía está en la dirección donde están vibrando las máquinas, o sea, en este eje Z de aquí y en norte-sur. Y, y bueno, este tipo de cosas nosotros la transformamos en algo que la gente de la mina entienda. Y ellos entienden en términos de vida remanente. Y son estas curvas que hacen mis compañeros, que yo les digo como que esta vibración generó este desplazamiento y este desplazamiento se traduce en este esfuerzo y este esfuerzo genera que si lo haces n veces, va a generar que tu vida útil de la estructura va a reducirse. Eso es como cuando uno diseña un pavimento. Uno diseña un pavimento no para cargas últimas, sino para cargas cíclicas de vehículos pasando encima de, de la losa de pavimento. Lo mismo pasa acá. Solo que ellos tienen el approach un poco más enfocado en vida remanente y en ese tipo de cosas. Y bueno, la conclusión de esto es que nosotros estamos tratando de cambiar la forma en cómo se hacían este tipo de cosas, que son una práctica bastante de observación poco rigurosa, y la estamos volviendo en algo que puede ser sistematizado y puede ser comprobado objetivamente y puede ir alertando a las personas que manejan este tipo de minas cuando tienen que hacer mantenimiento, cuando no, y de esta forma estamos preservando pues también que no pase nada malo y que la mina siga trabajando en su forma óptima y en una forma segura. Y bueno, yo creo que ya se está acabando el tiempo, entonces yo creo que eso es todo lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado y nada, muchas gracias por tenerme acá y espero que les haya quedado algunas cositas. Yo sé que esto es un tema un poco extraño, pero lo importante es que tenga la noción de que existen también este tipo de cosas de la misma ingeniería civil que uno puede desempeñarse y que uno puede aprender independientemente y complementar el conocimiento que uno tiene en su carrera aprendiendo estas cosas que tienen un potencial de cara al futuro. Y gracias, esto era todo. Muchas gracias, ingeniero Alejandro, por tan excelente disertación y por apoyarnos a nosotros, al grupo estudiantil ANEIC Uninorte, en este mes de las estructuras. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, pues este es el momento de hacerla. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, pueden activar su micrófono o ponerlo en el chat. Yo tengo una pregunta. Dale, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aparte de tu canal, ¿recomiendas alguna otra fuente de información como para seguir tratando este tema? Puros papers, o sea, literal, todo, yo la forma en cómo aprendí fue de la mano de mi profesor Alberto Ortiz en esa época, y pues él me iba poniendo como que mis tareitas, las cuales obviamente estaban por encima de mis capacidades. Entonces yo lo que hacía era me ponía a buscar papers al respecto. Pero la verdad es que, o sea, el conocimiento en este tipo de cosas no es tan amplio ni tampoco está de una forma tan didáctica. Pero, pero sí, en Internet tú puedes empezar a buscar como que salud y monitoreo estructural y vas a empezar a ver unos autores que siempre se repiten porque esto es un nicho muy pequeño y ahí pues vas a ir aprendiendo lo que necesites. Pero lo que sí se requiere es una base muy fuerte de programación. Entonces también les invito a que le empiecen a coger gusto a eso, que de cara al futuro eso va a ser muy poderoso, que tengan esa habilidad también. Y históricamente el ingeniero civil no le guste mucho ese tipo de cosas. Gracias, ingeniero. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta. Nos recomendabas que era muy importante lo que es la programación. En sí, ¿qué programas nos recomiendas para de pronto incursionar o comenzar? Bueno, también les recomiendo un taller que está haciendo pues, Gustavo Araújo, que de hecho está acá en el chat. Él está haciendo una serie de talleres de OpenSys, que es un software como SAP, el cual uno puede, pero es todo programado. Y es una herramienta súper poderosa, primero porque es open source y uno puede ir aprendiendo como que la parte no lineal de las estructuras. Pero obviamente yo te recomendaría Python, MATLAB, y no solamente eso, porque por ejemplo uno puede empezar a hacer diseños paramétricos. Por ejemplo, si te gusta el diseño, es algo súper, una ventaja que tendrías tú con respecto a los demás diseñadores en términos de tiempo, porque tú puedes programar todos tus diseños, bueno, en la medida de lo posible, de tal manera de que tú puedas poner todo en términos de parámetros, tú nada más los cambias, corres tu código, hagas el modelo en SAP o en el programa que tú quieras, y después ya lo que es tu parte de revisión de criterio y de elaboración de los planos. Y eso es algo que nuestra generación pues tiene ventaja con las generaciones que están en el futuro, que han salido del pasado. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener acceso en nuestra universidad pues de mucha tecnología, de mucho conocimiento, y lo podemos monetizar rápidamente utilizando ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, a mí, yo me puedo demorar diseñando una estructura como 10 días, por decir algo, pero yo puedo hacer un código que me demoró 20 días, pero cada vez que lo corro ya está eso parametrizado. Entonces, nada más me demoré 20 días, pero si voy a hacer 10 estructuras, solamente me voy a demorar el tiempo que me demoré corriendo eso, poniendo los parámetros, mientras que otra persona tendría que hacer el proceso repetitivamente. Entonces, o sea, con OpenSys, de hecho, ya Gustavo lo puso ahí en el chat, ahí se pueden inscribir, en verdad, fue enriquecedor. De hecho, yo mismo estoy aprendiendo también. Y nada, cualquier lenguaje de programación, Python, MATLAB, todo eso se pueden complementar con los software de estructuras para optimizar esos procesos. Muy bien, ¿alguien más? Y ahí pasamos por el chat el link del Google Forms para que se inscriban a los talleres de OpenSys que estamos desarrollando pues a lo largo del mes, por ser el mes de las estructuras. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Bueno, yo creo que ya. Cualquier cosa Sí. les recomiendo mi canal, suscríbanse. Ahí yo siempre estoy poniendo contenido de este tipo y yo sé que les va a servir bastante. Bien, Ingeniero, entonces, ok. Cuéntame, Giancarlo, ¿cómo está? ¿cómo podemos encontrarlo en YouTube? Ya les paso el link por el chat. Ingeniería al Instante, el mejor canal de ingeniería civil que se encuentra en YouTube. Muy amable, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradezco nuevamente al ingeniero Alejandro por apoyarnos con esta conferencia y los invitamos y también a todos ustedes por su asistencia y participación. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @ANEIC-Uninorte, para que estén pendientes de todo lo que tenemos preparado por ustedes este mes y los próximos meses. Entonces, no siendo más, muchas gracias.